Hola Workers, cerramos hoy el círculo del IRPF y las sorpresas que nos podemos llevar a la hora de hacer la declaración de la renta. Hablamos de evitar esas sorpresas y de poderlas controlar. ¿Podemos? Pues sí que podemos. Todos en nuestras nóminas tenemos una retención de IRPF. Esto ya lo sabemos. Esa retención de IRPF no es un capricho de la empresa, ni un dato que se ponga sin más por parte de quien nos hace la nómina. Ese porcentaje de IRPF que se retiene en la nómina sale del cálculo estimado de vuestro bruto anual, el que previsiblemente cobraréis durante todo el año. Pues de ese importe, mediante un cálculo que se hace con el programa de Hacienda, sale ese dato del IRPF que os van a descontar en la nómina. Por lo tanto, y que os quede claro, es un importe a deducir de la nómina que es obligado reflejar y que la empresa no puede retocar a la baja. La pregunta de muchos de vosotros es: ¿y con ese dinero que me quitan de la nómina cada mes, qué hace la empresa? Pues deciros que debe de ingresarlo por trimestres en Hacienda. Así que nunca, y cuando digo nunca, jamás se lo queda la empresa, cosa que algunos de vosotros pensáis. Entonces surgen dos situaciones que muchos trabajadores se plantean: pedir una retención de IRPF más baja, ya que no llegas a los 22.000 euros brutos anuales y no estás obligado a hacer la declaración de la renta. Pues deciros que no es posible. Una cosa es que no estéis obligados a hacer la declaración de la renta y otra muy distinta es la no aplicación de la retención del IRPF. Se debe de hacer y la empresa, como os digo, está obligada. Quiere decir que aunque pidáis una retención de IRPF más baja de lo que os sale en la nómina, la empresa no os lo va a aplicar y os lo va a denegar. Siguiente supuesto: pedir una retención más alta, por ejemplo porque se trabaje en dos o más empresas, o en el caso que nos ocupa estos días, haber estado cobrando del SEPE por estar en ERTE. Y eso sí es posible. Pedir una retención superior a la calculada por Hacienda sí se puede. ¿Y por qué se puede? Pues precisamente para que el trabajador evite esos sustos en la declaración de la renta y no tenga que pagar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fácil, mediante un escrito diciendo que solicitas una retención de IRPF X en tu nómina a partir del mes X, el que tú quieras. Amigos, toda esta información y mucha más la tenéis en mi canal. Suscribiros, compartir los vídeos y estaremos todos totalmente informados. Seguimos.